Yo soy profesor de Ciencias Económicas, me recibí en Bahía Blanca en el año 1986, así que hacía muy poquito que había finalizado el conflicto de Malvinas y apenas comencé a trabajar en escuelas de Bahía, comencé a trabajar con el tema de Malvinas. Al principio, a los directivos les costaba invitarme porque no me conocían, porque tenían, entre comillas, miedo de lo que fuera a decir o de la situación que se podría generar. Sin embargo, de a poco empecé a tomar un poquito rodaje, confianza, empecé a ampliar mucho el discurso, comencé a estudiar mucho el tema. Yo soy del crucero Belgrano, lo cual significa que al principio hablaba únicamente del general Belgrano, pero después el tema Malvinas me empezó a atrapar, empecé a estudiar mucho la literatura argentina y la literatura británica que habla sobre Malvinas, y entonces me da un aspecto bastante amplio para poder discutir, debatir el asunto con muchos argumentos. En el medio, allá por el año 2009, con uno de mis amigos que vamos a estar presente mañana en la charla, iniciamos un programa radial que se llama El Crucero Belgrano Vive, que ya llevamos 16 años en el aire, 675 programas, y tenemos dos Martín Fierro, en el rubro cultural histórico y en el rubro testimonial, lo cual significa que hemos leído un poco el tema, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y estamos en condiciones de transmitirlo a las escuelas donde vamos, y realmente los chicos lo aceptan con mucho agrado, fundamentalmente hoy en día cuando cuesta tanto mantener la atención de los alumnos. Pero ayer estuvimos en Monte Hermoso, por ejemplo, y estuvimos 2 horas con los chicos y no se mueve nadie. El tema Malvinas es atrapante e interesa. Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir difundiendo cada vez con mayor fuerza nuestro tema en particular. Importante esto que decíamos de la visibilización y a su vez, más allá de los testimonios, este fin de semana hemos tenido testimonios, bueno, de uno de los aviadores que fue rescatado, se tuvo que eyectar, y otro de las personas que también estuvieron en Malvinas. Lo importante es que esto vaya trascendiendo las generaciones y no se pierda, ¿no? Sí, indudablemente. Por eso es que cada vez, acá en Bahía, en general me conocen mucho a mí, porque bueno, por haber trabajado en escuelas casi 40 años, he recorrido todo, de punta a punta todo. Entonces es muy común que me lluevan invitaciones a las cuales yo agradezco, por supuesto. A veces el recurso más escaso que tengo es el tiempo. Entonces, yo siempre lo que pido es paciencia, porque el tema Malvinas no necesariamente hay que tratarlo el 2 de abril o el 2 de mayo, que es el aniversario del general del crucero Belgrano. El tema Malvinas lo podemos tratar todo el año. Entonces, yo tengo agenda, por ejemplo, para septiembre y para octubre. Son temas que lo tratamos en distintas materias, en historia, en geografía, en construcción de la ciudadanía, en filosofía. Es un tema transversal, es un tema que tiene que ver con la historia argentina, pero tiene que ver con los valores. Vos fíjate que a mí me llaman, por ejemplo, directores técnicos, la escuela de directores técnicos o la escuela de entrenadores de fútbol o de básquet, porque el tema Malvinas lo podemos abordar desde lo motivacional, desde el liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, orden, conducción, entrenamiento. Entonces, Sí, resulta que el tema se puede estrategia. aprovechar, claro, yo soy profesor del área, soy de ciencias económicas, entonces el tema se aborda por donde vos quieras y lo relacionás con Malvinas sin necesidad de entrar a lo bélico. Vos podés tratar las experiencias que nosotros tuvimos o la supervivencia, la resiliencia, lo que quieras, lo podemos traer, lo traspolamos y lo traemos a hechos reales. En lo particular, Malvinas es una historia que interesa. Ayer los chicos de Montehermoso me escribieron toda la tarde en Instagram, hoy a la mañana me escribió un alumno y me dice: gracias profesor
por todo lo que nos explicó, dijo, porque si bien yo era un apasionado del tema de Malvinas, ahora soy mucho más apasionado, porque de pronto le damos a la charla otra óptica, una óptica no triunfalista, pero positiva, ¿no es cierto? Como rescatar lo positivo de Malvinas, de la guerra, la participación de los soldados, cómo la pasa el soldado argentino, pero cómo la pasa el soldado británico, que poco se habla de esto, porque todo parece que lo nuestro siempre fue lo peor y lo de ellos fue lo mejor y no fue ni tan así de un lado ni tan así del otro. Entonces yo lo explico, lo argumento, traigo fuente de información, cualquiera que tenga duda puede consultar todos los datos que yo estoy entregando. Y repito, al tener tanta lectura, hay mucha información que la mayoría de la gente desconoce. Fíjate vos, un libro de historia te habla de Malvinas en una página. Lógico, yo entiendo que el editorial tiene que ir condensando el material, pero vos fíjate, la historia de Malvinas la cuentan en una página y yo hace 675 horas que estoy hablando de Malvinas en mi programa de radio. Entonces imagínate con qué amplitud podemos abordar nosotros el tema y cómo simplifica un libro de historia las batallas de Malvinas, como sucede también con la batalla de San Lorenzo o las guerras de la independencia, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, nosotros lo trabajamos el tema, a esta charla me acompañan 3 veteranos de guerra, que cada cual cuenta brevemente su relato, su testimonio, todos los testimonios son importantes, pero después la charla grande, la exposición grande siempre la hago yo y después se abre el debate, ¿no? Porque de pronto hay gente que tiene ganas de hacer preguntas, de distintas cosas y en general tenemos la habilidad y la capacidad para poder satisfacer inquietudes del público. En general tenemos mucho aceptación, gusta mucho, es una charla dinámica, para nada aburrida, se pasa el rato volando, porque la idea es meter a los oyentes en una película de historia. Es como si estuvieras viendo una película, ¿no es cierto? El relato es una película, porque hilvanás todo con todo y permanentemente vas trayendo a situaciones reales. Yo a los chicos les termino hablando, no sé, de Messi, de Manuel Ginóbili, porque vos vas relacionando cosas que hacíamos nosotros durante la guerra y cosas que hacen nuestros deportistas que marcan el camino a los chicos. Entonces, de pronto los chicos ven que lo que vos le estás explicando son cosas que ellos también están haciendo en la vida cotidiana. Entonces, se convierte en algo real. La guerra existió, y lamentablemente en el mundo sigue existiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer un poco. Respecto a Malvinas, yo lo que cuento un poco es la trama y la trampa de Malvinas. Es decir, hablo un poquito de política internacional, hablo un poquito de geopolítica, la importancia de Malvinas en el plano mundial, antecedentes históricos, y bueno, y después vamos al hoy, cómo estamos hoy parados con respecto a nuestros reclamos soberanos sobre Malvinas. Bueno, y hablando del hoy, ¿te gustaría escribir esa última página que en algún momento Dios quiera se dé de la recuperación de las islas, obviamente por la vía diplomática, ¿no? Sí, obviamente. La finalización de mi mensaje termina siempre con un mensaje pacificador. Nosotros de ninguna manera estamos incitando a nadie a que alguien agarre un arma y vayamos a cometer ningún tipo de locura. Nosotros decimos que la batalla continúa, pero continúa de esta manera, de la manera en la cual nosotros podamos transmitir, la otra persona pueda recibir el mensaje y luego se pueda convertir en un efecto multiplicador. Mirá, yo el tema de Malvinas y soberanía lo trabajo hace, como te explicaba, muchísimos años, pero en el año 2013 yo me compré un velero, el velero Galileo, que es bastante conocido, lo tengo en Ushuaia, la semana que viene estoy viajando precisamente a Ushuaia, y nosotros hacemos navegaciones por la zona de Malvinas, por la zona de Cabo de Horno, por la zona de la Antártida, y los malvinenses
los británicos que están en Malvinas me tienen bastante en agenda. Ellos permanentemente me están nombrando en sus publicaciones, esas publicaciones llegan a Londres, me tienen recontra en el radar. Yo cada vez que les mando un mail, me contestan en 5 minutos el mail. Me tienen con mucho, mucho grado de atención, porque saben que soy una persona que por la vía pacífica reclama. Mientras yo reclame por la vía pacífica no hay ningún inconveniente. Pero el reclamo nuestro, yo digo, es como la gota que rompe el cemento, no por fuerza, sino por la persistencia. Entonces, en tanto y en cuanto todos estemos convencidos de lo que estamos haciendo, todos estemos convencidos de nuestro reclamo justo, le quitamos argumento. Yo tengo muchas discusiones en las redes con británicos. Ellos se comunican mucho conmigo, tanto soldados británicos como ciudadanos civiles, ¿no es cierto? Entramos en un debate interesante respecto a soberanía. Y la mayoría de las veces los dejo sin argumento, porque realmente no tienen argumento. El argumento que ellos tienen es muy débil. Ahí es una de las cosas que cuento en la charla de mañana. Y bueno, si vos estás tan convencido de las cosas, bueno, sentate y discutir conmigo. Si no te sentás a discutir, si querés hablar de cualquier cosa menos de soberanía, entonces es porque no estás tan sólidos en tus argumentos, ¿no es cierto? De eso se trata la discusión de soberanía. Pero yo el tema lo trabajo mucho en escuelas, pero lo trabajo además, yo soy el presidente de la Fundación Malvinas Argentinas y el velero lo tengo afectado de la fundación, es un barco escuela, es un pequeño velero, pero es un barco escuela, y hemos fundado biblioteca en la Isla de los Estados, hemos llevado la isla de Malvinas a la Antártida, hemos ido a una base británica en la Antártida, jamás ningún inconveniente tuvimos con los británicos, por el contrario, ellos me escriben, me contestan los mails, tengo una relación. ¿Por qué? Y bueno, porque a mí me interesa seguir entrando a Malvinas y seguir haciendo algunas cosas. Yo no puedo permitir de que me cierren la puerta. Por ahora sigue la discusión. Mañana o pasado quizás la llave la tengamos nosotros, pero hoy por hoy están ellos usurpando y bueno, yo tengo que jugar un poco con las reglas que ellos están imponiendo. Bueno, justamente el otro día charlábamos con estos excombatientes que están en contacto con quienes combatieron en aquel momento. Y están en permanente diálogo y no te digo totalmente afectuoso, pero bastante fluido, y esto también tiene que ver con lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, es así. Yo te digo, por redes tengo bastante contacto con varios veteranos de guerra que no conozco, los conozco por las redes, pero el trato es, no te digo que es amistoso, pero bueno, es un trato cordial. Ellos fueron soldados, nosotros fuimos soldados. Había algunas diferencias. No te creas que había tanta diferencia de edad. Este es un tema que comento mucho yo en las charlas. Este es un tema interesante, porque queda como que nosotros éramos los pobres niños de Malvinas. ¿Y qué te pensás? ¿Que los británicos qué eran? ¿Tipos grandes? No, los británicos también eran jóvenes, con la diferencia de que eran profesionales, eso es cierto. Ellos estaban entrenándose, ellos se entrenan permanentemente en el Ártico y demás, entonces de pronto tienen otro nivel tecnológico y de adiestramiento, eso es cierto. Pero cuando hablamos de edades, atención, porque ellos también tenían soldados de 16, 17 años, así que en ese sentido, y después la pasaron exactamente igual que nosotros, con frío, con miedo, con hambre, con todos los temores que nos pasó en la guerra, porque la guerra es transversal, no selecciona a uno y a otro, no. Esto fue así. Yo también lo explico, no quiero espolear nada, pero yo lo explico todo, y cito algunos libros británicos muy interesantes que son impactantes. Yo publico todos los días en las redes, precisamente algunos de los libros que estoy citando lo publiqué ayer a pedido de los chicos de la escuela de Montehermoso. Yo lo publiqué para que ellos lo miren en las redes, de qué estaba hablando, para que vean de que la guerra fue difícil para argentinos y para británicos. Entonces, hoy en día, 43 años después, ellos siguen hablando de nosotros. Es una herida que no cicatrizó ni para argentino ni para británico. Ellos siguen hablando de Malvinas y siguen hablando del hundimiento del Belgrano, que le generó un dolor de cabeza enorme
a todo Gran Bretaña ese 2 de mayo de 1982. Bueno, Nilo, no vamos a robarte más letra y tiempo porque sabemos que tu agenda es bastante agitada, así que esperamos vernos mañana aquí en el Centro de Jubilados. Con mucho gusto, mañana estaremos tempranito allí y si Dios quiere vamos a pasar una linda tarde. Obviamente que invitamos la participación, yo creo que puede entrar más allá de los alumnos, puede ingresar el resto del público que le puede interesar. Es un tema apasionante. Malvinas hay que entender el tema porque una vez que nosotros conocemos el tema, realmente si antes amábamos, ahora se multiplica el afecto hacia la soberanía de nuestras islas.